cada día siente la presencia de Dios, y aún esta mañana y esta tarde, por cierto. Quiero compartirles aún esta tarde la bendición del Señor, la poderosa palabra de Dios que se encuentra en Colosenses, libro de Colosenses. Aleluya. Capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 27 y 28. Aleluya. Dice la palabra, por la bendición del Señor. Para entender mejor, a partir del versículo 26 del capítulo 1, versículo 26 al 29. Palabra de Dios. Dice la palabra de esta manera. Por la bendición del Señor, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda su sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29. Pero para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, la cual actúa poderosamente en mí. Palabra de Dios. Muchísimas gracias, Señor, te agradecemos este momento muy especial, este momento oportuno, por la bendita gracia y misericordia tuya, Señor. Y si nosotros estamos aquí en este lugar, es por cuanto, Señor mío, tú has permitido poder estar juntamente, Señor, con cada uno de mis hermanos, aunándonos, Señor, a través de diferentes programas radiales y otros programas, Señor, amantísimo Padre de la gloria. Por ello, en esta tarde, te lo agradecemos, Señor. Gracias a ti. Gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, amantísimo Padre Santo de Israel. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, amado Padre. Te lo agradecemos por todo esto. Gracias a ti, Señor, también por quienes aún, Señor, ha hecho posible de poder aún, Señor, estar aquí. Muchísimas gracias, te lo agradecemos, papito lindo, y tú eres el invitado especial en esta tarde. Gracias, amantísimo Dios. Maravilloso, Señor, te lo agradecemos. En el nombre preciosísimo de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dígalo glorias al Señor en esta hora, en esta tarde muy especial, en este día. Por cierto, espero que sea de bendición. Aleluya. Carta del apóstol Pablo, aún mientras estando aún en la cárcel. Carta dirigido a la iglesia de Colosas. Quiero compartirles un poco y estudiar un poco en este día. Entendemos que Pablo, mientras estando en la cárcel, había escrito 4 cartas. Más o menos aproximadamente en el año 62, 63, después de Jesucristo. Había pasado algo aproximadamente 63 años después de lo que el Señor había sido ascendido. ¿Cuáles son esas cartas?
siendo Colosenses o dirigido a la iglesia de Colosas la tercera carta. Pero lo primero que encontramos es Efesios, Filipenses, Colosas. Son 4 cartas que resaltan. La carta más trascendental de Pablo. ¿Desde dónde? Desde la cárcel. La cuarta carta es algo personal, dirigido a Filemón. Es algo personal, que alguien tenía que regresar a su casa de su patrón. En esto encontramos que nos enseña también, puesto que cada una de las cartas tenía que llevar a alguien. Tenía que llevar a alguien. Alguien tenía que ser un vocero, un chasqui. En la carta de Éfeso, o dirigido hacia Éfeso, ciertamente escrito por mismo Pablo, alguien tenía que comisionarse. Un hombre llamado Tíquico. Este hombre, entendemos que cuando analizamos, probablemente era un líder, un pastor aún de aquella iglesia. La segunda carta, como la carta de Filipos o dirigido a Filipenses, a Filipos, era la carta aún que había llevado Epafrodito, uno de los líderes también bien dedicados a la obra de Dios, y como también la carta de Colosas había conducido, había llevado también por el encargo de Pablo, siendo pastor y líder de la iglesia de Colosas, Epafras. Y la cuarta carta, que fue llevado aún dirigido por Pablo, por Onésimo. Estas son 4 cartas, pero quiero tocar en esta hora, en esta tarde, la carta de Colosas, o dirigido hacia Colosenses, de la iglesia de Colosas. La condición de la iglesia de Colosas, debemos entenderlos, que cada uno de ellos han sido llamados estos hombres de Dios, y era un símbolo de la anatomía del cristianismo o la anatomía de la iglesia. O sea, el ejemplo, la articulación de la iglesia aún de Jesucristo, que hoy también nos llamamos. Y esa iglesia eres usted, nosotros. Entendemos por ello que puesto que los temas estaban también dirigidos a través de estas epístolas, que donde teníamos que entender y tenían que entender la gente de ese tiempo, y hoy teníamos que entender que abren todos los aspectos de la fe cristiana, o sea, demuestran, nos reflejan y nos hace ver, y aun qué cosa, toda la condición, las necesidades y las flaquezas de la iglesia de Colosas. Colosas, entendemos que también por ellos, si nosotros seguimos estudiando, Colosas se encontraba en la misma zona donde también estaba ubicado dentro del Asia Menor aún la iglesia de la Odisea. Estaba muy cerca, que también era una iglesia contaminada y aún una iglesia involucrada con el paganismo. Entendemos, por cierto, también estaba ahí mucho más cerca aún uno de los pueblos llamados Hierápolis, que muchas veces Pablo había también reconocido este lugar. Estos lugares era un centro de la defensa bélica que nosotros hoy llamaríamos. De la defensa bélica, ¿contra quiénes? Contra los invasores romanos.
que eran provenientes de una parte del oriente. De tal manera, con esto entendemos, según también los informes históricos, Pablo, sin embargo, nunca, si nosotros hablamos de Colosas, nunca, sin embargo, Pablo había visitado a Colosas, pero sí era considerado como una de las columnas vértebras de la fundación de esta iglesia de Colosas. Que por cierto entendemos de tal manera que la iglesia de Colosas estaba también de la misma forma mucho más cercano aún hacia el lugar que hoy es dentro de las 7 iglesias entendemos en Apocalipsis, la iglesia de Sardis, el pueblo de Sardis, situado estaba aproximadamente, era más cercano y estaba situado a 160 kilómetros. ¿Qué nos deja entender esto cuando aún nos avanzamos al versículo 26? Entendemos que aún Pablo entonces de tal manera tenía que aún hacer el tremendo sacrificio de poder preparar a los líderes para que estos líderes tenían que caminar por 160 kilómetros aún. ¿Entre dónde? Entre Éfeso a Colosas. Era tan distante, tan lejos, 160 kilómetros. Si nosotros comparamos con este tiempo, aún, ¿cuántos kilómetros será de Huanta para Huamanga? Son 50 kilómetros. 3 veces de como Huanta para Huamanga. Eso era la distancia que principalmente ellos se sacrificaban para fundar una iglesia, para levantar una iglesia. Eso era el sacrificio, que tenían que caminar, ¿cuántos? 160 kilómetros, o sea, 3 veces que de Huanta para Ayacucho. ¿Cuántos días sería? Tal vez 3, 4 días, pero tenían que caminar durante ese tiempo para fundar, para levantar una iglesia del Señor. Aquí, ¿qué entendemos? Entendemos que lo primero que nos muestra el valor del ministerio. ¿Cómo empezaron a valorar el ministerio que el Señor se les había dado? Y si nosotros hoy entendemos cómo valoramos el ministerio, muchos hemos salido como evangelistas, como misioneros, o bíblicamente tomándolos como apóstoles, muchos aún obreros, pero ¿de qué forma usted valora aún ese ministerio que se le dio al Señor, que se le asignó? ¿Cómo? ¿De qué forma? Lo que aquí nosotros tenemos que entender también, por cierto, entonces entendemos que muchos de los hombres que aún estaban allí también se sacrificaron. Pablo había empezado a prepararlos, ¿desde dónde? Teniendo una condición limitada, que lo primero que se preocupó entonces era por la condición de la iglesia, por la condición de la iglesia de Colosas. Un pequeñito, una iglesia tan pequeña, que por cierto no era un edificio grande cuando nosotros analizamos históricamente. Era tan pequeño. Y entendemos aquí que por cierto, dentro de este tiempo encontramos también algunos ayudantes que pudieron aún comprometerse para poder ayudar a conducir la obra del Señor, lo que a Pablo se le había encomendado el Señor. Como Juan, Marcos, Bernabé, Silas, Timoteo y otros. Encontramos aquí que por cierto, dentro de esto encontramos también históricamente que este Juan, aquel Juan que ayudaba a Pablo, decididamente se había comprometido, y posteriormente entendemos que Pablo ciertamente había confiado aún en Juan, y Juan posteriormente se convierte a ser uno de los pastores de la iglesia de Éfeso. Tercero,
lo que podemos entender, ¿cuál era entonces la problemática de la iglesia de Colosas? Que por cierto estaba ubicado dentro de Asia Menor. Entendemos, uno de los problemas grandes era que Colosas era un lugar cultural, como también un centro del paganismo. ¿Dónde era? Un centro del paganismo. Un lugar que practicaban aún cosas desagradables aún delante de Dios. Pero ahí estaba esta pequeñísima obra de Dios aún. Allí estaba. Allí se había levantado. Una de las grandes aún preocupaciones entonces, ¿cuál era? Por cuanto las religiones también que se habían instalado y que aún se levantaban cada día más, nuevas aún costumbres religiosas, aún religiones misteriosas que aún nunca pudieran entenderse. En otras tierras también de esta parte, hacia el oriente y el occidente, ya existía también, sin embargo, aquel llamado una secta del gnosticismo. Aquí encontramos entonces en Colosas estaban como también los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Que se consideraban los máximos señores, los únicos entendidos, los únicos sabios, los únicos que pudieran hacer deshacer frente a ese pueblo de Colosas. La gente de Colosas, el pueblo de Colosas, es decir, era gente numerosa, pero la iglesia era pequeña. Pero Pablo, tan importante, y una cosa tan importante, explica de tal manera. Explica como aquel exponente de los máximos aún entendimientos y del conocimiento y el pensamiento, aún siendo Pablo, aún llenado de la presencia de Dios. Entendió Pablo, y Pablo ciertamente frente a esta problemática empezó a dirigirse aún con una advertencia, que encontramos donde justamente en los siguientes versículos, aún en el versículo 28, encontramos de tal manera, para darles advertencia, había una razón. ¿Cuál era la razón? Que la iglesia de Colosas no estaba aún preparándose bien. Se había llenado de conformismo. Se había contaminado también en segundo lugar con el paganismo. No se estaba encontrando en ninguna posición seria. Estaban inestables. Y se habían llenado, más bien aún se habían contaminado, lleno de herejías. Más bien lo que Dios, aún Jesucristo, lo que les estaba entonces a través de Pablo, lo que les quería decir es algo tan importante, y a través aún de la boca de Pablo. Algo tan importante, algo que tenían que cambiar de alguna forma. Y entonces entendieron por ello, según lo que vamos entendiendo en el versículo aún 15 al 19, o el capítulo 2 de Colosas, versículo 18. Ellos de tal manera desde ese entonces empezaron, ¿qué cosa? Mantenerse bajo un principio. Como también otros aún se mantenían bajo aún unos principios especulativos. Lo que debemos entender entonces, nada bueno conducía entonces a la iglesia de aún Colosas. Entendemos con esto. Sin embargo, el mensaje central de Colosas o para Colosas era que aún, por cierto, para que no caigan aún en el paganismo, en la hipocresía, en la idolatría, que lo primero tenían que entender
a aprender a capacitarse. Insta entonces Pablo aún a los líderes aún de la iglesia de Colosas. ¿Para qué? Lo primero, para que pudieran capacitar, para que así no pudieran fácilmente poder caer en ninguna herejía y ningún tipo de paganismo. Ciertamente, para que así se mantuvieran líderes eficaces, líderes capaces para afrontar, si es posible, las problemáticas que venían a la iglesia de Colosas. Encontramos con esto que cuán grande es el Señor. Por cierto, segundo lugar, entendemos también que Pablo seguía advirtiendo para que así, según el versículo 26, para que así pudieran entender lo que es la parte aún de los misterios, aleluya, del Señor. Dice la Escritura, y el mismo que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero, el Señor, con esto entendemos, puesto que la iglesia de Colosas se había aún estatizado, se había quedado en el lugar donde están. Si algo hayan aprendido, se quedaron en el mismo lugar que están, pero no había cambio, no había una transformación, no había renovación, no había aún por dónde avanzar. Tal vez una iglesia sin visión, corta de visión, ni proyección. Pero Pablo, algo tan importante, dice: sabes que capacítalos para que así puedan estar mejor. Tienen que estar mejor, tienen que capacitarse, tienen que prepararse, tienen que adiestrarse, tienen que ser adiestrados. Estoy seguro que aún personalmente haya estado diciendo también al que conducía aún también qué cosa la carta. A Epafras tal vez estaba diciendo: oye, hermano Epafras, quiero que le digas personalmente, este es mi encargo. Aunque nunca entendemos que Pablo, según la historia y análisis histórico, casi nunca había llegado a la iglesia de Colosas. Pero sí fue considerado uno de los grandes líderes en la iglesia de Colosas. Trataba de capacitar. Entendemos con esto, Pablo empezó a formar un equipo de trabajo. Un equipo que hoy en día conocemos más. Un equipo virtual. Para que así no tengan ninguna deficiencia en lo que tienen que capacitarse. Para que así no tengan ningún defecto, para que así pudieran aún enfrentarse con toda eficiencia en el tiempo a un momento difícil que se les tenía que llegar. ¿Entendemos con esto? Que ciertamente la iglesia de Éfeso, a pesar de que aún tenía que enfrentarse al pueblo lleno de paganismo, lleno de tantas religiones desconocidas. Hoy, ¿qué nos enseña? Nos enseña algo tan importante. Algo que nosotros, según el versículo aún 27, algo que nos deja entender. ¿A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria? Versículo 28. A quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando
a todo hombre en toda su sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. El segundo punto, decíamos lo primero, era necesariamente que tenían que ser capacitados. La primera advertencia de Pablo entonces a la iglesia de Colosas era que aún no tenían por qué descuidarse. El líder no tenía por qué descuidarse. El líder no tenía por qué aún estar aún pasivamente dirigiendo, sino que aún tenía que aún capacitarlos a sus congregaciones, tenía que capacitar a la Grey, tenían que capacitar a los hermanos de aquella iglesia de Colosas. Segundo punto, entendemos que también, por cierto, conforme a este versículo, nos enseña que en su cuerpo, aleluya, en su cuerpo, como que somos el cuerpo de Cristo, que nos enseña también algo tan importante, que en segundo término, que siempre tenían que ser corregidos de acuerdo a lo que cómo se conducían, siendo amonestados, dice la palabra, siendo amonestados. Palabra de Dios. Que aquí nos enseña también a todo hombre, dice la palabra, y enseñando a todo hombre en toda su sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo no se había sentido tranquilo mientras la iglesia de Colosas aún estaba al frente, tal vez al frente de tanta religiosidad, tantas religiones desconocidas. A pesar que la iglesia, entendemos que la iglesia de Colosas entonces estaba algo tan confundido, porque tal era la dimensión de las iglesias, es decir, de las religiones paganas que había. Pero ahí Pablo dice, ¿sabes qué? Hágalos conocer aún los secretos. Exhórtalos a que nunca se cansen aún también de anunciar y que anuncien. Que lleven la palabra. Todo hombre, dígalos a todo hombre, cada uno de nuestros hermanos, dígalos. Exhórtales. Direcciónales. Háblales como tienes que hablarles. Entendemos en el versículo siguiente, el versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Tercero, que nos deja entender que, por cierto, entonces teníamos que aún valorarnos el ministerio que teníamos. Pablo demuestra lo que es poder valorar aún su ministerio. ¿Cuántas personas muchas veces lo primero que nos preocupamos en lo nuestro que antes de preocuparnos a alguien? Estos días usted no sé cómo piensa. Estos días no sé cómo se siente usted. Tal vez está agotado. Pero lo que debemos entender es que lo primero necesitamos, antes de aún rendirnos, estar capacitados cada día. Estar preparados.
Si usted en este día, aún en estos días de ayuno, has estado aún también siendo aún el receptor de este mensaje, de tal manera usted debe entender que tan solamente no seas un simple receptor, sino un receptor activo. Un receptor activo que debes activarte. Poner en acción, poner en obra cada palabra que aún escuché. Cada palabra que voy escuchando, sea a través de un mensaje cantado, sea a través de esa alabanza, sea cual sea el ministerio. Pero algo que si yo empezara a entender, empezara a detenerme a poder entender un momento, y entonces algo encuentro, un mensaje, y un mensaje que me pudiera servir, y ese mensaje pudiera ser tan importante en mi vida, que lo primero, ¿para qué? También que por a través de ello poder capacitarme, poder estar avanzando, poder aún decir gracias, a lo menos, Señor, esto es lo que me faltaba. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy capacitándome. Es cierto que hay capacitaciones que aún antes de la pandemia teníamos congresos en diferentes lugares, diferentes organizaciones, denominaciones que se programaba, pero entendemos que aún después de la pandemia ha podido escasear. Ha podido escasear. Pero entiéndalo, aquí lo tienes, la palabra. Está en tu mano la palabra. Y si ya no lo tienes alguien, lo tienes por lo menos ahí en tu casa, en la biblioteca, o aún encima de tu escritorio, donde puedas tomar y empezar aún capacitarte. Ser a ti mismo un profesor. Usted mismo conviértase a ser profesor, a ser docente, a ser un maestro. Por cuanto aquel maestro de los maestros, aún lo que menciona, lo que aún direcciona, está aquí llamado en esta Santa Biblia. Encontramos todo aquí. Y si necesito algo de la presencia de Dios, entonces también lo tengo. ¿Cómo me direcciona? ¿De qué forma aún puedo direccionarme? ¿Cómo puedo avanzar? Si algo necesito de cómo poder orar, también lo tengo. Todo lo tengo. Es un recetario completo. Es un maestro. Es tiempo entonces de poder aún prepararnos. No se quede en la casa, no se quede con lo que va de la iglesia aún a la casa, de la casa a la iglesia, cosa que cuando aún viene el tiempo de servicio, día de servicio, entonces tarde de servicio, tan solamente para las tardes de servicio, como buen cristiano tomo mi Biblia aún y me voy a la iglesia, y como buen cristiano soy recibido de una manera muy especial tal vez en la iglesia. Eso no es todo. Pero sin embargo, estoy seguro que muchos de nosotros cuando regresamos a la casa nos olvidamos. Ni siquiera un pasaje bíblico usted lo toma y medita. ¿Cómo puede aún prepararse usted? Entonces, ¿cómo puede avanzar usted entonces? ¿Sabes cómo que se está convirtiendo una iglesia estática? ¿Sabes por qué le digo iglesia? Porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Porque no hecho de la mano del hombre, sino una iglesia donde que aún, aleluya, el Señor Jesucristo tiene que posar en esa iglesia. Esa iglesia eres usted. Esa iglesia soy yo. Y esa iglesia somos. Pero debe ser una iglesia que cada día se capacite. La iglesia de Colosas
uno de los grandes problemas que tenía, se había descuidado de poder capacitarse. Se había descuidado por lo menos aún avanzar en la parte aún espiritual. Se había vuelto una iglesia estática, una iglesia llena de conformismo. Casi aún podemos ver también casi las mismas características que aún tiene la iglesia de la Odisea. Características tan similares. Una iglesia que se había conformado, una iglesia que estaba aún estática, una iglesia que no quería avanzar. Estaba tal vez aún una fiestita por ahí se iba corriendo la iglesia. Pareciera una iglesia pagana, una iglesia lleno de tantas cosas que se contaminaba. Pero algo tan importante que se habían olvidado: capacitarse. Y los líderes no estaban capacitados, eran inoperativos. Pero Pablo dice que era necesario que tenían que capacitarse. Segundo, era necesario que tenían que aún también conocer las partes más secretas de Dios. Y que esas partes más secretas de Dios estaban dispuestas para mostrarse a quienes aún se interesaban. ¡Qué tremendo! Tenía razón a través del profeta Jeremías que el Señor tenía que tomar aún en este pasaje muy conocido, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Me parece que esta es la parte más principal de la formación espiritual del hombre, y esto es lo que aún la iglesia de Colosas se había olvidado en partes. Diga glorias al Señor en esta tarde. Entendemos también de la misma forma entonces que la iglesia de Colosas, que algo también tan importante se había olvidado, se había descuidado de llevar la palabra con eficacia, siendo preparado. Entonces, ¿cuál era el problema tan grande aún de Colosas? Era que no se sintieron aún capaces de llevar la palabra, por cuanto aún se habían descuidado en su preparación. Usted sabe de la palabra hoy en día. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Qué nos enseña hoy este mensaje? Nos enseña que cada día nosotros como soldados aún debemos estar preparados, dispuestos para cada ocasión, para cada situación, para cada problema, dispuestos a enfrentarnos, dispuestos aún a contrarrestar toda esa problemática, a contrarrestar todo ese problema que se nos pueda venir. Dispuestos también a contrarrestar algún problema que alguien tenga y que te tenga que decir, que te diga: ayúdame hermano, ayúdame pastor. Y entonces dispuesto para poder ayudarlos. Y si no estoy preparado, entonces lo primero que tendré que pensar: wow, tal hermano está un enfermo, ¿con quién pueda ir? ¿A quién pueda invitar? ¿A quién tengo que decirle? Tal vez llamo a tal sierva, a tal siervo, y estoy en la esperanza de tal siervo y tal sierva. Pero usted entiéndame en este momento: si aquel siervo y aquella sierva ya no están, ¿a quién puedes correr? Tal vez tengas un poquito de fe y que digas: Señor, no importa, ya se fueron los siervos, la sierva, y así que ayúdame, Señor. Sería una buena alternativa. Pero de alguna y otra forma tenemos que aprender a avanzar cada día en el camino del Señor. La iglesia de Colosas tenía que avanzar. La iglesia de Colosas tenía que ser preparado cada día, por cuanto aún estaban en medio del paganismo, por cuanto estaban en medio de aún lleno de idolatrías. Así que entiéndelos esta tarde. Y así que usted este día se ha presentado a contrarrestar cada cosa que se le ha venido. Dígalos en esta tarde: muchas gracias, Señor. Debemos entender que es tiempo de prepararnos.
Tiempo de capacitarnos. Tiempo de capacitarnos, tiempo de prepararnos, tiempo aún de buscar su presencia. Tiempo de no descuidarnos de llevar su palabra. Cuanto más el tiempo se aproxima y entonces cuanto más tenemos que llevar la palabra. Tenemos que llevar. Así que dígalo esta tarde, muchas gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por todo. Gracias por este día muy especial. Gracias, amado Dios. Dígalo gracias. Dígalo gracias esta tarde. Usted que está enfermo. Usted también que se ha descuidado aún de la preparación. Usted ha estado empezando su preparación, pero se ha descuidado. Usted está pensando tantas cosas. Usted tal vez aún está lleno de dudas cuando tengas que decir, mejor me voy de este lugar a otro lugar o allá es mejor. Ningún lugar hay mejor. El único mejor es Jesucristo. El único mejor es Jesucristo. El Todopoderoso. El transformador de cada vida, el que renueva cada vida. Así que es tiempo de prepararse, tiempo de capacitarnos, tiempo de buscar más su presencia, tiempo de retomar aún el camino verdadero del Evangelio. Así que dígalo esta tarde, muchísimas gracias Señor. Levante su mano, dígalo gracias. Dígalo gracias. Palabra de Dios. La poderosa palabra de Dios. Usted debe entenderla. Y las gracias sean a Él. Dígalo gracias. Palabra de Dios. Bendita palabra de Dios para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Alguien de los grandes predicadores decía esto. Cuando se tenga que entender para capacitar, es decir, cuando aún se da que capacitar y se tiene que tomar para capacitarlas. Se tiene que capacitar ciertamente a los líderes. ¿Para qué? Para que así en estos últimos tiempos puedan afrontar los problemas que se nos vengan. Deben estar preparados y debemos estar preparados. Un profesor de la teología decía esto. Algún tiempo a otro predicador que le preguntaba y le decía esto: ¿qué teoría de inspiración tiene usted? ¿Qué había dicho? ¿Qué teoría de inspiración tiene usted? ¿Usted qué puede decirme en esta tarde? ¿Qué teoría de inspiración tiene usted? Pablo, Juanito, Antonio. Y la pregunta es para cada uno de nosotros también esta tarde. Que por cierto, ¿qué teoría de inspiración tiene usted? ¿Usted cómo me contesta? Y este predicador le dijo: sabes que yo no creo en ninguna teoría de inspiración. Por cuanto, ¿qué cosa dijo? Por cuanto. Y por cierto, por cuanto creo la palabra. Entonces la única inspiración y la revelación es de Dios, a su nombre.
La única inspiración y la revelación es de Dios, de nadie más. Dígalo gracias en esta tarde. La única inspiración de la palabra debe ser aquella palabra que te transforma. La única inspiración en tu vida debe ser la palabra de Dios, aleluya. La única inspiración que te mueve en tu corazón debe ser únicamente la palabra de Dios, aleluya, porque es la única inspiración perfecta, la única inspiración que te viene aún a la mente. Y cuando te diga aún, déjalos, hijo, atento, hijo, tranquilo, hijo, cuídese, hijo, y que cada día me inspira. Cada día te inspira. ¿Cuándo es lo que te inspira? Tantas veces cuando estoy en momentos de necesidades, cuando aún estoy confundido, tal vez aún pensando, meditabundo, aún siempre pensando ahí, pensando muchas cosas, que no teniendo respuestas, aún una respuesta absoluta. Pero ahí se me viene esa inspiración de arriba, esa respuesta concreta de arriba. Y algo que me dice, ¿sabes qué? Tómalos esto. Yo me acuerdo en una oportunidad, no podía entender nada, porque estaba pasando un problema tan grave. Y no podía por dónde entender, con quién entenderme, de qué forma poder entender. Y algo por ahí necesitaba una respuesta. Tal vez una inspiración a través de alguien. Pero en eso, entre mis oídos, y algo que me dice: ¿acaso? Que por cierto yo no estaba pensando, pero me dice: mira esos pajarillos al frente, mira esos otros pajarillos que están a tus costados aún, elevándome las alabanzas. Por cierto, tú tienes mayor valor que esos pajarillos. Que por cierto entonces entendí que el Señor me estaba poniendo palabra de inspiración en mi corazón. Palabra de inspiración. Y esa palabra de inspiración pudiera ser para usted, en usted. Así que dígalos en esta tarde: muchísimas gracias, Señor. Gracias también por este trabajo, por este ayuno. Gracias también por el canal, Señor. Estoy seguro que es una ayuda tremenda también este canal. Aunque muchos no se sientan aún presencialmente comprometidos, pero estoy seguro que muchos aún nos sentimos comprometidos aún sin que no nos veamos. Así que en este momento levante su mano, dígalo gracias esta tarde. Dígalo gracias. Dígalo gracias también por este ayuno, Padre. Gracias, te lo agradecemos. Gracias, Maestro. Gracias por este ayuno, por este día de trabajo. Gracias por tu voluntad. Muchísimas gracias, Señor. Te agradecemos por todo esto. Si usted en este momento está postrado, si usted aún se ha desentendido con Dios, las cosas en tu vida te dejaron inconclusas, por hoy en este momento te invito a que puedas aún postrarte en el lugar donde estés, póngase de rodillas y dígalo gracias. Dígalo: me reconcilio, Señor. Dígalo: me entrego, Señor. Gracias por este día.
Jesucristo, la única inspiración. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdalos a cada uno de mis hermanos, Señor, que están postrados, aún, Señor, en el lecho de su dolor. Ayúdalos, Señor, a quienes tengan necesidades y tienen necesidades. Ayúdalos a cada uno, Señor mío. También están atribulados, llenos aún, Señor, de problemas, pero tú ayúdalos en esta tarde. Muchas gracias, Maestro. Muchas gracias, mi Señor. Y toda enfermedad de hecho fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quítalas toda enfermedad. Cancelo en esta tarde. Muchas gracias, Señor. Te lo agradecemos mucho, Señor, por esta tarde. Gracias por tu bendición. Gracias por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú los tomas, Señor, a vida diaria. Aún, Señor, muchas gracias. Gracias por mi familia, gracias por mis hijos, por mi esposa y por toda la familia, mi madre y cada uno de mis familias, Señor, aún toda esa generación, Señor, que me lo pusiste. Muchas gracias también, Señor, por la familia de tu hijo Henry, papito lindo. Muchas gracias por cada familia que son tan importantes, Señor. Gracias, Señor. Sé que también cada familia es una inspiración en nuestra vida. Muchas gracias, Maestro. Te agradecemos, Señor. Ayúdalos también a tu hijo Julio, Señor, en este momento. Tu hijo Juan, Señor mío. Y ayúdalos también a cada uno de tus hijos, quienes aún, Señor, tengas que traerlas. Gracias por tu hijo Mario. Pero, Señor, tienes que traerlas, tocarlas su corazón y acúsalas si algo tuvieron, Señor, dentro de la promesa tuya. Muchas gracias. Te lo agradecemos, Señor, por este día. Gracias por este día muy especial. Gracias por todo lo que tú los haces a vida diarias. Gracias, Maestro. Levante su mano, dígalo gracias. Gracias, papito lindo. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Aleluya. Levántale su mano y aún glorifícalas al Señor. Aleluya, en esta tarde. Gracias, Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dáselo palmas al Señor en esta tarde, aleluya. Bien, las gracias a Dios por su palabra. De esta forma vamos llevando a cabo este día de ayuno. El segundo día de ayuno. Así que las gracias al Señor. Sea gracias a quienes nos acompañan a través de diferentes programas. Gracias. Gracias también a quienes nos acompañan desde su casita. Y estamos muy agradecidos, ante todo agradecidos al Señor. Y que todo sea para la honra y la gloria de Dios en aún. Y que no tan solamente sea por estos días, sino también siempre, cada vez aún, cuando sea necesario. Las gracias al Señor. Gracias a cada uno de mis hermanos. Gracias a ustedes que nos apoyan también a través de los auspicios. Si no fuera aún por el Señor y por ustedes, no estaríamos llevando aún este programa. Así que las gracias. Así que sigamos orando también cada uno de mis hermanos en diferentes lugares que nos están viendo. Cada uno de mis hermanos también allá en Mazuco, en Loromayo, en Sangabán, en Puno. Gracias. Gracias también a mi hermana Neri, Marleni, Mayumi y toda esa familia cristiana por ese lugar.
Gracias también por Mazuco. Al pastor Grimaldo, gracias por la sintonía. Su amada esposa, pastora Erika. Gracias. Gracias también por Puerto Carlos. Gracias en este momento por estar sintonizándonos, por estar viéndonos. Gracias. Nos realzan, nos animan de esta forma cuando ustedes también se comunican con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias también a cada uno de mis hermanos. Gracias también en este momento que está también en línea. Gracias a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gracias también allá por Cañete, por San Vicente. Mis agradecimientos especiales. Gracias también por Musa, Lima, por La Molina. Gracias por la Chacra, Manchay. Gracias a la sierva de Dios, mi hermana Valeria, su amada esposa, el pastor Magno. Gracias. Sé que ustedes también están en sacrificio en estos días. Gracias por haberse unado. Muchísimas gracias. Gracias también en Musa, La Molina, a mi hermana Rosa, un líder abnegada. Sigas adelante. Muchísimas gracias. Agradezco a Dios por todo esto. Gracias también quienes aún nos rodean, aún dentro del contorno nuestro, aquí en la misma ciudad de Huanta. Gracias a mi hermana Doris. Sé que nos está viendo. Gracias también a mi amigo César. Gracias. Gracias también a mi hermano Juan y a muchos de mis hermanos que están en línea. Mis agradecimientos especiales y gracias por la compañía en este día de ayuno, puesto que es el segundo día de ayuno. Gracias. Gracias a Dios también por el canal, por este canal, Visión TV, Canal 41, el canal de la familia. Muchísimas gracias. Te lo agradecemos. Gracias. Gracias, Señor. Pasamos con esto a la última parte, aún dentro de la programación que tenemos, la parte de las peticiones. Usted puede llamarnos, ahí lo tiene en la parte alta de la pantalla, el número telefónico, pudiera llamarnos y estamos prestos para ayudarlos. Así que usted pudiera llamarnos, las líneas están abiertas. Ahí pudiera ver en la parte alta de su pantalla el número y puede marcar. Gracias. Gracias, Señor. Te lo agradecemos mucho. Así que estamos esperando. No habiendo más ya para cerrar el programa de este día. Muchas gracias. Te lo agradecemos, Señor, en este momento. Gracias. Aprovechando este espacio, esperándole también la llamada. Esperamos que siga sintonizándonos. No se olvide de sintonizarnos. No se olvide de vernos. Sé que será estos días día de bendición. Así que anímese y escríbanos por vía WhatsApp. Algo así directamente puedes hacer las llamadas o por Facebook. Ahí estamos.
y estamos a su íntegra disposición. Estamos allí para servirlos.